Es momento de empezar nuestra agenda informativa y lo hacemos con el representante de la Cámara por Bogotá, José Jaime Uzcategui, por el Centro Democrático. Representante, muy buenos días. Sergio, Demar, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes de la Hora de la Verdad, unos buenos días. Bueno, representante, ¿qué está pasando con nuestra fuerza pública? Hemos visto con horror el secuestro de uno de nuestros militares, de quien por fortuna no ocurrió lo que se esperaba, lo que se temía, lo peor, y era pues precisamente que hubiera asesinado a las FARC, y esto fue la noticia que recibió la familia del coronel Pérez, quien por fortuna pues se encuentra vivo y está pidiendo que haya una negociación para lograr su libertad. Pero sí tenemos la triste noticia de el asesinato del subteniente del ejército Cristian Sebastián Calderón Jaimes, quien fue hallado su cuerpo sin vida en el corregimiento San Antonio, en zona rural de Sevilla, en el departamento del Valle. ¿Qué está pasando? ¿Por qué volvemos a unos momentos de violencia que hacía mucho tiempo no presenciábamos? ¿O más bien será que no nos enteramos de las noticias sobre orden público que comprometen la vida de nuestros héroes de la patria? Sí, nos toca encender las alarmas, por eso les agradezco este valioso espacio. En lo corrido de este año ya han asesinado 96 integrantes de nuestra fuerza pública, entre soldados y policías, y por eso hay que pedirle a las autoridades, pero sobre todo a la Fiscalía, que actúe, que intervenga. El 98% de esos asesinatos quedan en la impunidad. No se trata también de líderes sociales que tienen que ser protegidos por el Estado, y por eso el llamado es ese. Los casos de Norte del Santander son muy graves, los recientes hechos, porque han sido soldados y policías asesinados con francotiradores, y esa era una modalidad que no se veía en Colombia, y estos señores, estos terroristas que están armados hasta los dientes y con un sinnúmero de gabelas, pues están actuando contra la integridad de nuestra fuerza pública. Los estamos mandando a erradicar manualmente la coca, porque este país así lo decide, sin considerar el riesgo de nuestros soldados y policías. Es que ellos no son hijos, no son padres, no son hermanos, y no merecen una institucionalidad que los proteja. Aquí hay principio de precaución porque hay que cuidar la mata y las comunidades que la siembran, pero no hay principio de precaución para decir la vida de un soldado y un policía es sagrada y tienes que caerles todo el peso de la ley. Yo estoy muy adolorido esta semana porque se nos hundió en la Corte Constitucional la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, y ver que hay países como Francia que sí tienen la cadena perpetua para esos casos, pero además también para el asesinato de policías y uniformados. Este es un país que aparentemente no le duele su fuerza pública, no le duele sus soldados y policías, y por eso sí tenemos que encender las alarmas, porque desafortunadamente en este año 2021 vamos nuevamente a tener una tendencia en el que el número de uniformados asesinados supera los 100, así como ya vamos en 96 y todavía quedan 3 o 4 largos meses de este año, y si seguimos así, no va a haber quien nos defienda el día de mañana, Demar. Pues, representante, lo saluda Sergio Held. También quisiera preguntarle o agregar a esta exposición que hace usted tan completa y tan interesante del panorama pues que enfrentan nuestros héroes de la fuerza pública, pues veíamos cómo en los Estados Unidos, cuando regresaban los féretros de los 13 soldados abatidos o mejor masacrados en inmediaciones del aeropuerto de Kabul en Afganistán, pues en Estados Unidos la sociedad reaccionaba. Veíamos imágenes de verdad conmovedoras de cómo en los bares reservaban mesas, servían 13 jarras de cerveza, ponían las banderas y rendían un homenaje a esos héroes que se les fueron a ellos en esa guerra. En Colombia hemos perdido la sensibilidad por el valor de la vida de nuestros héroes. Es que la cifra que usted nos da es verdaderamente aterradora. 96 los que nos han ido este año, y parece que se nos vuelve paisaje. Así es, no solamente los 96 asesinados, hay más de 1.700 lesionados en medio del paro y por hechos externos al paro. Hay cerca de 25 secuestrados o desaparecidos, entre ellos el subteniente Calderón, que desafortunadamente su cuerpo fue hallado esta semana, y eso nos duele profundamente. Uno dice, ¿dónde están las banderas a media asta? ¿Dónde están las señales de duelo? Este país se debería paralizar
un joven de 23 años, un subteniente, un niño todavía que estaba arrancando su carrera en las armas, y este país no se conduele, porque aquí hay que rendirle honores a los terroristas, pero a los héroes los dejamos en el olvido. Esa viuda y esos huérfanos que hoy lloran, esa familia que de pronto no son atendidos por la unidad de víctima porque por allá no hay beneficios ni reparación ni no repetición para las víctimas de la fuerza pública. Hay cerca de 8.000 víctimas de la fuerza pública que no han podido recibir el registro en la UARIP, y hemos pedido que la autoridad revise esa situación. Hay curules especiales de paz, pero son curules para los territorios donde reinan y donde campean los terroristas, porque para las víctimas de la fuerza pública no se le ocurrió a los negociadores de La Habana incluir una sola víctima que tuviera un asiento en el Congreso. No debería estar el general Mendieta, que estuvo 12 años en un campo de concentración de las FARC, llevando una vocería de las víctimas policiales en el Congreso. Eso no se les ocurre, porque aquí hay que privilegiar bandidos y desconocer a los héroes de la patria. Entonces sí se nos ha vuelto parte del paisaje, y nosotros como autoridad, yo lo digo como congresista, tenemos en parte esa responsabilidad. Hoy pediré un minuto de silencio en la plenaria de la Cámara de Representantes a ver si me lo aceptan. Radicamos un proyecto de ley donde queremos agravar las penas para la violencia contra servidor público y que se convierta en un delito autónomo que sí pueda ser castigado más severamente, pero con la bancada del Centro Democrático es la segunda vez que presentamos el proyecto, porque aquí no hay mensaje de urgencia y no hay prioridad para nuestros héroes, porque aquí hay que legislar a favor de violadores o terroristas. Entonces estamos en esa tónica, y por eso les agradezco tanto este espacio, Sergio y Demar, haciéndole llegar un saludo muy especial al doctor Fernando Londoño, que nos hace falta porque su voz y es un faro moral de este país, pero afortunadamente aquí hay patriotas que todavía exaltan la labor de estos héroes y nos toca seguir trabajando. Pero eso sí, pedir, si el país decidió nadar en coca, que no lo haga a costa de la sangre de nuestros héroes. Defina que la Corte Constitucional, que se nos volvió una pequeña constituyente de una mayoría simple de 5 magistrados que toman todas las decisiones de este país, pues que no digan que Colombia es un narcoestado y que aquí la coca es permitida como la marihuana medicinal o lo que le gusta a la social bacanería de Bogotá, pero que no lo hagan a costa de las extremidades y de la vida de nuestros héroes de la fuerza pública, porque si no va a haber un país que defender. Imagínese usted en este momento una fuerza pública que ha demostrado su profesionalismo en medio de tanto problema. Es que esos 1.700 policías lesionados, algunos quemados con ácido, otros atacados con arma blanca, con arma de fuego, con ladrillos y con todo tipo de vejámenes, hasta una patrullera que estuvo al punto de ser violada con su tonfa o con su bastón. Eso en cualquier Estado de Derecho no se permite, porque uno sabe que el policía representa el pabellón nacional y la Constitución nacional, y un atropello contra un uniformado es un atropello contra el Estado social de derecho mismo, y aquí eso es algo que no hemos logrado entender, y hay movilizaciones, y hay marchas, y hay caminatas, y hay actos para proteger a los delincuentes, pero aquí desafortunadamente sí, nos movilizamos el 30 de mayo y lo hicimos masivamente para respaldar a nuestra fuerza pública, pero ¿qué vamos a hacer ahora cuando deberíamos estar en conmemoraciones, 200 años, un ejército bicentenario? Primero hubo ejército antes que república, y eso es algo que no hemos sido capaces de asimilar, y por eso de corazón les agradezco este espacio, porque encendemos las alarmas, pero pedirle al fiscal Barbosa por todos los clamores posibles, le imploro que me conteste un derecho de petición que le radiqué hace más de 4 meses, donde le digo, dígame cuál es el estado de las investigaciones de los asesinatos contra nuestra fuerza pública. Aquí se limitan a decir, no, fue el Clan del Golfo, no, fue el ELN, fue las disidencias de las FARC, las GAOR, aquí no me importa qué organización haya sido, necesitamos responsables de carne y hueso que vayan a parar en una cárcel o que sean neutralizados en combate, pero que no se siga cometiendo esos atropellos contra la fuerza pública. Pero mientras que no haya Dios y ley en un país como Colombia, vamos a ir de mal en peor. Representante, veíamos con preocupación el anuncio que se hacía desde Ejército respecto de la presunta muerte a manos de las FARC, precisamente del coronel Pedro Enrique Pérez, y nos preguntábamos cómo puede pasar. ¿Cómo puede ser que la fuerza pública, los comandantes, estén dando declaraciones, mandando pésames y dando por hechos ciertos asuntos que todavía no son reales? El caso de la presunta muerte del coronel Pedro Enrique Pérez, que por fortuna fue desmentida porque no se encuentra con vida según las pruebas de supervivencia, pues dejan un sabor de que no sabemos entonces qué es lo que está pasando.
¿Por qué salimos a improvisar de esa manera? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una ofensiva militar? ¿Qué pasó con el fuero militar? ¿Qué pasó con la justicia militar? Han dejado a nuestros hombres solos en esta guerra jurídica, porque recuerde usted, no solamente es una guerra con fusiles en el campo, sino una guerra jurídica también en los estrados judiciales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegamos a estos puntos? Yo percibo que nuestra inteligencia militar, que sí fue negociada en La Habana desafortunadamente, cuando uno ve que el legado de Juan Manuel Santos fue quitarle el 80% de los recursos a nuestra inteligencia militar y policial, la inteligencia fue castrada en La Habana, como también lo fue la justicia penal militar, que la terminaron de hundir y ahí la tienen marchitándose a paso lento. Si es que algo queda de justicia penal militar en Colombia, estamos sufriendo esas consecuencias. Y ahí, desde el partido de gobierno que yo represento, el Centro Democrático, tenemos que hacer un mea culpa, porque en estos 3 largos y difíciles años de pandemia y con tantas dificultades que el país conoce, no hemos logrado remontar ese marcador ni devolverle a la institucionalidad y a la fuerza pública las herramientas que se perdieron. Aquí no hay glifosato porque dicen que no, aquí no hay extradición porque dicen que no, aquí no hay bombardeos porque nos dicen que no, y desafortunadamente nosotros, como representantes también de esta institucionalidad, no hemos logrado remontar el marcador. Entonces sí, la inteligencia militar necesita reforzada, pero aquí con los falsos dossiers y con una cantidad de narrativas que lo que hacen es amarrar de manos y pies a nuestra fuerza pública, pues estamos mal, y estamos mal cuando se dice que un coronel parece estar muerto y resulta que está vivo, y estamos mal cuando llevamos unas fotos que no son por allá a la ONU, a un escenario donde la inteligencia militar, que es la misma inteligencia militar de Jaque y de tantos éxitos y glorias del pasado, debería estar sacando cuerpo, y ahí es donde hay que hacer un llamado, que nos digan qué es lo que está faltando, recursos, pues que el Congreso, ahora que discute presupuesto, haga los ajustes necesarios, que es que no hay personal, que es que no hay motivación, que es que no hay justicia penal militar ni seguridad jurídica, que es lo que nos está faltando, porque estamos a tiempo de tomar los correctivos, y me consta de primera mano que el ministro Diego Molano ha hecho todos los esfuerzos posibles, humanos y por haber, pero nos toca hacer más, porque de lo contrario, aquí seguimos con un número de hectáreas de coca que desafortunadamente, a pesar de que este gobierno logró quebrar la tendencia creciente, aún nos falta mucho por hacer, pero pensemos sobre todo en ese talento humano que son nuestros soldados y policías de todos los grados y todas las fuerzas, que merecen el respaldo, porque insisto, el día de mañana no va a haber quien nos defienda. Hoy, para un muchacho asumir la carrera de las armas, lo piensa 2 veces cuando sabe que su destino es o la cárcel o un cementerio, y una cárcel y un cementerio que nadie valora, porque al fin y al cabo, y díganmelo a mí, que tuve a mi padre, el general Uzcategui, 16 años preso por un delito que no cometió, y todavía no nos han explicado dónde está la plata de las falsas víctimas de Mapiripán. Ahí sí no hay Contraloría, ahí sí no hay Procuraduría, ahí sí no hay Fiscalía, ni ninguna IA que valga, porque como se trata de un soldado de la patria, a ese dejémoslo pudrir en una cárcel, como ahora quieren pudrir a otros que los ponen a desfilar en el matadero de la JEP. Es decir, hay mucho por hacer, y yo sí quisiera que el país hiciera un alto en el camino y se pusiera la mano en el corazón. ¿Y cuál va a ser el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos cuando estamos entregando una fuerza pública debilitada, desmoralizada, mal remunerada, sin garantías de ningún tipo, asesinada y acribillada por cuenta de las decisiones de políticos que, cuando las cosas salen bien, sacamos pecho y nos sentimos los dueños de este país, y cuando las cosas salen mal, la culpa es del policía y el soldado, que lo único que hace todos los días es sacrificar su vida, su familia, su tiempo, su tranquilidad y su bienestar por el resto del país, y nadie se lo agradece, cuando esto debería ser de conmemoraciones, actos de agradecimiento, apoyo absoluto, herramientas para que nos defiendan, o de lo contrario, pues que venga y reine Chávez o los que quieran que reinen en este país de cafres, excúsenme la expresión, porque es que eso es el futuro que nos merecemos a veces. No. Pues ni Dios lo quiera, representante, y mientras tengamos figuras como usted en el Congreso de la República defendiendo a la fuerza pública, pues hombre, tendremos esperanza de que las cosas puedan cambiar y se le devuelva el honor que algunos han pretendido arrebatarle a nuestra fuerza pública, que no puede terminar acusada de ser victimarios cuando han sido realmente las víctimas del terrorismo. Le agradecemos por estar en los micrófonos de la Hora de la Verdad, representante. Demar, muchas gracias, y bien, tiene usted razón, seamos optimistas, que mientras que hay vida, hay lucha, y este es un país de Dios, ley, patria, honor y lealtad, y ahí seguiremos trabajando por Colombia, y
y tratando de llevar alguna solución a las ciudades y campos de Colombia que tanto lo necesitan. Un feliz día, un saludo muy especial al doctor Fernando Londoño, que todos estamos en oración por su pronta y plena recuperación, y sabemos que muy pronto lo vamos a tener con ustedes en cabina dando estas batallas que él ha sabido dar. Muchas gracias y un feliz día para todos los oyentes.